Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy de una manera especial subrayamos el versículo 28. Cuídense ustedes y a todo el rebaño, donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. Entonces, a veces yo que como Pablo le está animando a estos ancianos, a estos presbíteros. Ya sabemos que es un discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Dice que Pablo desde Mileto manda llamar. Entonces hoy la Éfeso no se va, se dice, ¿verdad? Porque estaba muy apurado, tenía que ya llegar a Jerusalén. Él les dice en este discurso que tenía que ir hasta Jerusalén. Por lo tanto, les pide que ellos vengan hasta Mileto, donde tiene esta reunión con ellos. Ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que pisé Asia, y así nos va contando toda su experiencia con la gente allí en Éfeso, y dice en toda Asia. Aquí es un lugar muy interesante. He dado testimonio tanto a judíos como a griegos para que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Y después, el versículo 22, que ya hemos estudiado y reflexionado, ya me mando a mi alma, lleva para entender todo lo que hoy nos quiere enseñar a través de este versículo 28. Ahora miren que yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo hacia Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá. Esta característica también es muy paulina. Lleva, imagina, voy a ir a Jerusalén. Allí no sé lo que me espera, porque Pablo también conocía muy bien que la situación de Israel es fácil para él también. Por todas estas controversias y estas dificultades y enemistades que se levantaban a causa de Jesucristo. Pero él está convencido, ay de mí si no evangelizara. Y después, una cosa bastante casi como extraña, ¿verdad? Como una profecía que hace Pablo, dice, sé que ya no volveré a ver, no volverán ustedes a ver mi rostro, ninguno de ustedes. Es decir, es casi como que está haciendo una previsión que él tiene, ¿verdad? Una visión ya adelantada. Las tensiones y todas aquellas que él había pasado, se nota que también trabajaba mucho en Pablo. Y entonces él
está decidido a evangelizar, está decidido a anunciar a Jesucristo, pero ahí la pesa ante allá lleva, porque le va a costar justamente después el martirio. Eso nosotros ya lo sabemos, pero eso será en Roma. De ninguna manera retengo mi vida como valiosa para mí. Qué interesante también dentro de este discurso que Pablo les está presentando a estos presbíteros, a estos presbíteros ancianos, y el servicio que recibí como encargo del Señor. Sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de ustedes, entre quienes pasé predicando el Evangelio. Por eso, hoy declaro delante de ustedes que soy inocente de la sangre de todos. Es una forma entonces de decirle, bueno, si haya poleika tu miaguri lleva, upb la shangwaje, abepe shapamaguri, apis, añemon baretela y catujabe, pero esta es en realidad la forma como yo pude ejercer mi ministerio, qué es lo que el Señor me había pedido y cómo yo les pude ofrecer esto. Y después, ya directamente este versículo que hoy nosotros estamos estudiando, el 28, cuídense a ustedes mismos, ¿verdad? Lo primero y lo esencial. Pero son ustedes los primeros. Cuídense ustedes en el sentido de la salud, ¿verdad? En el sentido de la propia vida física o corporal, sino que el cuídense se refiere a todo el aspecto integral de la persona, el cuidarse en los valores, en los principios. Siempre la palabra religión es religarse, volver a unirse, pero ¿unirse a qué? A la propia existencia. Ya es caña, mañana, mindu, eva peñan de yara, hoy potañan de huina. Y ahí vamos a poder decir, bueno, pealañan de yara, yurureñan de pealañan de yara, hoy potañan de yayapo. Y por eso él dice muy bien, cuídense primero ustedes mismos. Tenemos que cuidar este aspecto. Nosotros mismos tenemos que saber entonces cómo actuar, cómo tenemos que ser como hijos de Dios, ciertamente, que están en camino y que ofrecen lo mejor de sí mismos también. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Mírame, Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ayúdame, Señor, a poder llevarla
a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Francisco dedicó la mayor parte del tiempo a saludar uno por uno a los humoristas presentes y a intercambiar con ellos alguna que otra broma, aunque eso no quiere decir que no les transmitiera un mensaje. Destacó de ellos su capacidad para hacer sonreír en medio de las dificultades y su capacidad de denunciar sin alarmismos. Riuscite a far sorridere anche trattando problemi, fatti piccoli e grandi della storia. Denunciate gli eccessi di potere, date voce a situazioni dimenticate, evidenziate abusi, segnalate comportamenti inadeguati, ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura, come fa molta comunicazione. Voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere. Antes de terminar, se recitó la oración de Santo Tomás Moro para pedir el buen humor. El propio Francisco la recita a menudo. La encargada fue una actriz italiana, Luciana Littizzetto, che antes de comenzar hizo este comentario al Papa. Intanto grazie a nome mio e di tutti i miei colleghi. Ci ritroviamo sempre solo ai funerali, questa volta un momento di gioia. Grazie. Antes de irse, es tradición que el grupo se haga una foto con el pontífice, pero al terminar, algunos no pudieron aguantar más el solemne protocolo pontificio y dejaron al Papa esta última imagen de ellos mismos antes de despedirse. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos.
Hoy quiero encontrarte, mi Señor, mi Señor. Y quiero quedarme en tu amor, en tu amor. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí. A tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, Diferente con tu amor, una nueva vida. mi Señor. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Río Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, es decir, el accionar de los apóstoles. A veces la comunidad, aquí está, justamente llamando a todos, Pablo, a los presbíteros, es decir, a los sacerdotes, a los ancianos, Peyumico, Aveña, Ñemonguetamí, ya esa misma Eva Peñan de Yara, Oyerueñan de Jina. Bueno, y sobre todo porque él dice, yo tengo que continuar el viaje. Senda pitamos ahí, senda hacemos algo, hagan la pende capilla cuérave, senda hagamos la pende grupo cuérave, allí donde funciona la iglesia. Sino que yo ahora estoy muy de paso, no tengo el tiempo suficiente y estoy yendo hacia Jerusalén. Y entonces
Antes de eso les dejo este mensaje que es muy interesante. Sé que ya no volveré a ver mi rostro ninguno de ustedes. No volverá a ver mi rostro ninguno de ustedes. Por lo menos es como una premonición, ¿verdad? De parte de Pablo. Está entendiendo, sabe todo lo que está sucediendo también con él. Anteriormente ya estuvimos leyendo, ¿verdad? Vaya voy apedreado, ñemoseo, ñenguepoteo, ñencarcelá. De todo pasó, naufragios, etc. Pablo, pero todo esto a causa del Evangelio. Vea la hiponave, ¿verdad? Que la vida cristiana es accionar, es la acción con el Evangelio, con la gracia de Dios. Ahora es importante también conocer ese accionar porque Pablo lo dice muy bien, ¿saben cómo? Imiten, dice, mi ejemplo. Imiten mi ejemplo. Vea, medio así lento en la ya es porque nos sentimos luego limitados y nos sentimos pecadores, ¿verdad? Y muchas veces decimos más bien, hagan lo que yo les digo y no lo que yo hago, es la gente. Esa es otra frase también que solemos decir. Pero Pablo, por ejemplo, no está de acuerdo con esto. Pablo dice, peyapo la shayapo. Shayapo ayapo haisa, peyapo anabe. Esta es casi una temeridad, como él está diciendo de sí mismo, pero no es por orgullo, sino que porque es una persona que verdaderamente se encontró con Jesucristo. En el camino a Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira sobre todas las personas, sobre toda la comunidad, sobre todo la necesidad de hacer el bien, de evangelizar. Y en este versículo 28, que es prácticamente ya el colofón, ¿verdad? De esta primera partecita, por lo menos del discurso de Pablo con los ancianos. Porque no evité darles a conocer toda la voluntad de Dios. Ahí en 27. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Los valores o principios que Dios nos ha regalado a nosotros y que nos ha revelado principalmente por la persona o en la persona de Jesucristo. Y yo entonces me siento también misionero, me siento evangelizador. Entero de allí cuajangues. Halañañamindu uno hina, lañajenduno hina peñan de yarañe ecatoteña de ñe punutaña punani, hayayapo beja oyeruja y señante. Estos son los mandamientos, son los preceptos, son las normas, son las reglas que Dios nos deja a cada uno de nosotros. Y entonces, porque no evité darles a conocer la voluntad de Dios en ningún momento. No fui nacionacate y decimos nosotros, nacionacate y te al contrario. Cuídense, por lo tanto, a ustedes mismos y a todo el rebaño. Aquí Pablo, en este versículo 28, que es nuestro tema de estudio del día de hoy, se refiere principalmente al cuidado. Vea la ñandeya surayana, o vea ñandeya moyara ahí al frente de todo, el cuidado. Pero que va en dos direcciones. Este cuidado tiene que ir en la primera dirección, que es nuestra propia vida. Ñande hoy, el evangelizador, el que va a proclamar. Ñande hoy, entonces, ñaña tendeana, yajeshana, peñandere cobemba, ella vaina. Cuidar. Cuídense ustedes mismos, primero ustedes mismos. Y esto creo, queridos amigos, que dentro de la iglesia, es decir, dentro del grupo humano, ñandeñamos informal en práctica lleva. ¿Por qué? Y porque siempre nos pasamos las manos, ¿verdad? Siempre procuramos trabajar juntos. Siempre nos ayudamos para que los otros puedan crecer, para que la comunidad pueda crecer. Porque todos somos responsables, ¿verdad? Y entonces por eso Pablo está diciendo, cuídense de ustedes mismos. Eso es lo elemental y fundamental. Y lo demás entonces después ciertamente que se va a referir a quién, al prójimo. Lo demás entonces se va a referir enseguida a algo demasiado lindo, que es el hecho de mirar la comunidad como tal.
Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor, para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición, de bendición. De bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos siempre sobre Hechos de los Apóstoles. Estamos en este capítulo 20, versículo 28. Cuídense de ustedes mismos, ¿verdad? Ustedes y a todo el rebaño donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su sangre. Aquí tenemos entonces varios elementos, queridos amigos. Lo primero que nos está pidiendo es el cuidado personal. Cuídense primero ustedes, señal de San Pablo. Esto indica, queridos amigos, no solamente cuidarse en la salud, lleva, sino que esto está implicando el cuidado que tenemos que tener nosotros también en este camino de vida espiritual. Peñangarecoque, Peñatendec, Pablo y toda la palabra de Dios de por sí siempre nos va advirtiendo la presencia del mal. Y ante la presencia del mal tenemos que estar muy atentos por lo que le añade ya lleva Peñujame. Eso es lo que suele suceder con muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos, no sé, en un cargo, en un puesto, en una situación política, mía, la tentación es grande, ¿verdad? La tentación es grande. Siempre, como con Emilio mitad, omonda imi peagola la que gárgara o yapoa siempre mi mío humanda la gárgara o yapoa. Bueno, a pecheiteña de hoy coin. Si es que nosotros no cuidamos nuestra misma vida, esa vida de honestidad, esa vida de hacer bien las cosas, captete entonces la gárgara o yapoa mi simi homos comandar. Luego, a ver, algunas veces esta vez voy a tener la mismita como con sino que alguna vez ya ya hoy cero, pelado hoy. Bueno, pero eso no dice aquí, ¿verdad? Sino que nosotros lo aplicamos. Porque no evité darles a conocer toda la voluntad de Dios. Es decir, que Pablo está convencido. Pese a EAPM, pejenduja, peyapo, se haya pojaisa. Porque estamos entonces que no se cuidan. Pero como ya le dije, no es que no se cuida de salud. Oye, cuida bonito la de salud, sino que de salud espiritual. Salud con respecto a la honestidad, salud con respecto a la solidaridad, salud con respecto a hacer el bien que va siempre a favor de la comunidad. Y por eso dice, cuídense a ustedes. Primero nos cuidamos nosotros, pero después desde ahí viene también nuestra responsabilidad como cristianos de cuidar de la comunidad. Tienen que también cuidar al rebaño de San Pablo. Esto es lo que él le está diciendo a estos ancianos de Éfeso. Oazacueo, Mileto, Peyupaitegue, estilo de tener concilio, hija de Oyapo ley discurso. Y por favor, el versículo 28, ¿verdad? Cuídense ustedes mismos. Hagan un camino entonces espiritual, hagan un camino de santidad, porque la gente va a mirar lo que ustedes hacen. La gente va a ver enseguida cómo ustedes están viviendo, ¿entienden? Por eso el desprendimiento es esencial y fundamental en la vida cristiana. Alguna vez enseñan de mía, la vaina con buenos ojos, de todo lo que es un empeño, de todo lo que significa vivir en la honestidad, de todo lo que significa un esfuerzo en la vida cristiana, etc. Así es que ñamañamí que peares añañangarecó que hay de este aspecto. Y luego dice, cuiden también de todo el rebaño. Y esto sí que nos falta bastante, cuidar verdaderamente el rebaño, donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Miren que aquí ya entra del aspecto bien espiritual, del aspecto vocacional, el vocare, o sapucay y cuelanderera, mapandé, operar pendenenoy, pero que sea un güero sapucay positivo, ¿verdad? Donde ustedes han sido puestos por el Espíritu, han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos y para pastorear a la iglesia de Dios. Tiene varias partecitas entonces este versículo 28. Primero, que ya hemos estudiado el hecho de cuidarnos a nosotros mismos en el sentido espiritual. Segundo, el hecho de cuidar al rebaño. Y para cuidar al rebaño, nosotros también tenemos que estar muy bien, ¿verdad? Y entonces desde eso vamos a ofrecer lo mejor de nosotros a nuestro pueblo. Y luego dice, ¿por qué tenemos que cuidar a este rebaño, a esta parte del grupo?
porque ustedes mismos han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Episcopus, que tiene que arriba, scopus mirar, scopus mirar desde arriba, o sea, la episcopo, o sea, la obispo, que tiene que mirar, que tiene que guiar y que tiene que ayudar al pueblo, ¿verdad? Para poder cuidar los valores de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente.
Porque normalmente, si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. María, alabar
El humor fue el principal protagonista en una mañana cargada de risas en el Vaticano, y esto tiene un porqué. El Papa se reunió con cómicos de todo el mundo. Muchos ya habían estado con el pontífice en otras ocasiones, pero este encuentro fue diferente, ya que se organizó por y para ellos. Fue agradable verlo de nuevo en este ambiente con los cómicos, que muy rara vez reciben mucho amor, pero él estuvo recordándonos a todos que el humor lo es todo. Realmente es significativo para nosotros como humanos, significativo para Dios. Es agradable recibir una palmadita en la espalda. Más de 100 cómicos llenaron el Palacio Apostólico para participar en esta iniciativa, promovida por los dicasterios de Cultura y de Comunicación. Cada uno saludó personalmente al Papa, algunos incluso consiguieron sacarle una sonrisa, y Francisco les dejó reflexionando sobre la relación entre el humor y la fe. Me encanta este Papa con todos sus defectos, es un ser humano, y si cree que la comedia puede formar parte de la vida de la Iglesia y de tu papel como buen católico o buen cristiano, lo tendré en mente, no sé cómo hacerlo. Como humorista, incluir la dignidad o respetabilidad de la comedia nunca ayuda, así que no me lo voy a tomar demasiado en serio, pero fue un honor. Pero el Papa no solo dio consejos al grupo, además les regaló un rosario. Algunos ya tienen en mente qué harán con él. Es una de esas oportunidades que se presentan una vez en la vida, y recibí un rosario del Papa, así que es algo bonito de tener. Puedo llevárselo a mi madre y significará mucho para ella, y luego puedo quitárselo a mi madre y venderlo en eBay y quedarme con el dinero para mí. Así que sí, tengo todo esto resuelto. Cuando estos cómicos vuelvan a sus programas, llevarán consigo tanto las palabras del Papa como el recuerdo de su famosa sonrisa. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento, reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y hoy específicamente el versículo 28. Bueno, aquí, queridos amigos, lo que nosotros estamos mirando, dice directamente que tenemos que cuidarnos, decíamos, tenemos que cuidar el rebaño. Y ahora hay una coma y dice, ¿dónde el Espíritu Santo les puso a ustedes? Ustedes han sido puestos en ese lugar por el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos que entrar en serio, tenemos que mirar muy en serio, tenemos que procurar entender lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Tenemos que procurar entonces cuidar el aspecto esencial y fundamental de que Dios es el que nos dona, Dios es el que nos da. Dios es entonces el que nos hace caminar también a nosotros. Y por eso dice, ustedes tienen que cuidar al rebaño, tienen que cuidarse a sí mismos, pero porque Dios les puso a ustedes aquí al frente. Sino que peñandillara, pende atipaiteina como presbíteros, es decir, como ancianos, como encargados de la comunidad para hacer presente a Dios, el reino de Dios en medio del pueblo, donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. La palabra como obispo también es importante saber. Ya dijimos, episcopus. Scopus quiere decir mirar. Mirar desde epi quiere decir arriba. Ese es el obispo, por eso el que tiene que cuidar al rebaño, pero al mismo tiempo donde uno mismo se tiene que cuidar a sí mismo. Y cuidándose a sí mismo, también nosotros podemos ayudar, y lo vamos a hacer, y lo vamos a lograr en la medida en que nosotros buscamos esos objetivos, buscamos cumplir con nuestro objetivo. Entonces,
Y aquí por eso te dice, cuídense a ustedes mismos y también del rebaño, porque ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la función? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió a su propia sangre. Este es el objetivo nuestro, queridos amigos, para pastorear la iglesia de Dios. El episcopos, el presbítero que está por encima, ¿verdad? Y que tiene que mirar, es el que va a organizar, entonces tiene que ser un buen organizador, tiene que ser un buen animador, tiene que ser alguien que se ponga al frente de la comunidad. Esto por una parte, a nosotros sacerdotes también nos está llamando ahora a picutu ina bebé. Belleza guavaina, pepa y cuera, va la bella poina, va esa bella poina, porque ustedes están al frente. Oye, vengo allá la y vengo llevo y la presbítero dice anciano en griego, anciano, presbítero, el presbiterio, el grupo de sacerdotes, ¿verdad? Reunión presbiteral, una reunión de los sacerdotes, apenas lo que Pablo que les llama hasta Mileto, o los presbíteros, se encuentran con Pablo y ahora les está exhortando. Y todas estas características que fuimos estudiando hasta ahora, donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Y luego tiene un objetivo, pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. El objetivo de nuestra misión evangelizadora es el hecho de que nosotros tenemos que pastorear, hacer que esta comunidad que Jesús mismo adquirió con su propia sangre pueda ahora también dar frutos y beneficios para sí mismo y para toda la comunidad. Entonces nuestro tema que es tan lindo hoy, desde el discurso de Pablo que está haciendo a los ancianos de Éfeso, también nos estimulan a nosotros. Nos dan la fuerza necesaria para poder luchar, para poder empeñarnos, para poder hacer cosas lindas como buenos cristianos, ¿verdad? Y honrados ciudadanos al mismo tiempo. Y bueno, así entonces cuando Él está diciendo, el Espíritu Santo que les va a guiar, procuren obedecer para pastorear la iglesia de Dios. Pastorear la iglesia de Dios. Ser presbítero hoy, ser alguien que está al frente de la comunidad, no es para tener fama, no es para decir gente maoila ídolo, no. Sino que aquí hay un objetivo específico que nos pone el Señor, es el pastorear. Ahora dice, diga tú y la llave lleva entre cuatro paredes, diga tú y bebé la ñaña momo, virgina de lo demás. Pero este pueblo de Dios, que también tenemos que saber que Él adquirió con su propia sangre. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.